Mortales, bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, aquí trayéndoles una vez más su semanal Martes de Muertos. Oigan, pues miren, como les comentaba en el episodio pasado, tuve un muy reciente viaje a Nueva York. Y la verdad es que las últimas veces que yo había estado en Nueva York no estaba construido el memorial de las Torres Gemelas. Entonces nunca había ido. El memorial cuenta de dos grandes fuentes colocadas en donde estaba cada una de las torres del World Trade Center. Y al lado hay un museo memorial al cual quiero mencionar que no pude entrar porque llegué muy tarde. Pero les quería contar esta historia porque nunca había estado ahí. Cuando estuve ahí todo el mundo te dice como de, ay, se siente una vibra muy rara y sí, pues ya sabes, tanta muerte, destrucción y demás. Y yo en lo personal, que me considero de entrada que nunca he sido particularmente sensible para esas cosas, a veces sí, a veces no, en este caso no. Pero lo que sí sentí fue una sensación muy rara. Porque alrededor de las fuentes que marcan en dónde estaba cada una de las torres, pusieron los nombres de todos los fallecidos identificados. Y me puse a pensar, yo toda la vida, por lo que sé o lo que creía saber, había entendido que Estados Unidos se había causado a sí mismo este desastre, ¿no? Esa es la idea que yo tenía. Y entonces me puse a pensar, ¿realmente estas personas harían un memorial de algo que le causó tanto dolor, tanta muerte a tantas personas y tantas familias, a pesar de habérselo causado a sí mismos? O sea, de verdad es una sociedad que maneja ese nivel de cinismo. Entonces dije, no, a ver, voy a agarrar toda la información que yo tenga del 9/11, la voy a suprimir, la voy a eliminar y voy a investigar todo desde cero. Quiero volver a fabricar una opinión. Y bueno, pues en este episodio les voy a exponer un poco de esa investigación, no tanto de mi opinión, voy a contarles cuál fue mi conclusión al final de este episodio. Pero antes que nada quiero decirles que sí nos vamos a poner un poco conspirativos, nos vamos a enfocar en el tema de la muerte, obviamente, porque es muerte curiosa, pero les voy a comentar solamente hechos. Hay muchas cosas sospechosas y conspirativas que se han desmentido a la larga. Entonces, de aquí no vamos a hablar de teorías que no tienen bases o no están apoyadas por nada. Todas las cosas sospechosas que les voy a platicar aquí con respecto al caso del 9/11, a todas las catástrofes sucedidas ese día, son hechos, son cosas que no se han podido desmentir. No voy a incluir nada que ya haya sido desmentido o ya hayan dicho que no tiene sentido. Entonces voy a intentarme apegarme lo más posible a los hechos, ¿vale? Y de cualquier manera, la idea es que después de que les brinde esta información, ustedes puedan desarrollar su propia opinión. Así que gracias por escuchar esta introducción. Vamos a darle. Muy bien, yo la verdad desconozco el rango de edad de mi audiencia, pero quiero pensar que todos estamos familiarizados con los eventos del 11 de septiembre del 2001. De no ser así, aún así se los voy a recordar. De hecho, dividí este episodio en varios fragmentos. Vamos a hablar primero de los hechos, lo que conocemos como un hecho. Luego vamos a hablar de la versión oficial. Y finalmente, lo que no nos cuentan, y a mí me parece que es importante considerar a la hora de desarrollar una opinión de qué creemos que fue realmente lo que causó esta catástrofe. Vamos a hablar de lo que se sabe que es irrefutable e innegable, que son los hechos totales y absolutos. El 9 de septiembre del 2001, a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines estrella contra la torre norte del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. A las 9:03 a.m., un segundo avión se estrella contra la torre sur. Este siendo el vuelo 175 de United Airlines. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono en Washington. Y finalmente, a las 10:02 de la mañana, el vuelo 93 de United Airlines se estrella en medio del campo en Shanksville, Pensilvania.
Vamos a hablar de por qué pasó esto, por qué sucedió en medio del campo y no en otro lado importante. Esto resultando en un total de 2.996 muertes, incluyendo la de los 19 terroristas involucradas, siendo considerado el peor ataque hacia los Estados Unidos desde Pearl Harbor. Y miren, no es por meter cizaña, pero también existe una teoría bastante probable de que Estados Unidos también ya conocía el ataque de Pearl Harbor. O sea, ellos sabían lo que iban a hacer los japoneses, pero no intervinieron porque era la excusa perfecta para involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un chisme, no es un hecho, no está corroborado por nadie, esto que les acabo de mencionar, ¿ok? Solo les comparto, hay un chismecillo militar que existe por ahí. ¿Qué fue lo que pasó realmente? O sea, ¿qué causó todo esto? ¿Cómo llegamos a un punto en el que estamos estrellando aviones en edificios? Vamos por la versión oficial. La operación del 9/11 fue organizada por Khalid Sheikh Mohammed, pero el autor de la idea sería el líder del grupo militante o terrorista, depende a quién le preguntes, llamado Al-Qaeda, o sea, Osama Bin Laden, que también es un personaje bastante controversial, sobre todo su muerte, de la que vamos a hablar obviamente. Quien ejecutaría la operación sería el egipcio Mohammed Atta, que estuvo en uno de estos vuelos, y 18 otros hombres originarios de Arabia Saudita. La operación consistía en secuestrar distintos vuelos comerciales y estrellarlos en objetivos específicos en Estados Unidos. Cada objetivo representaba algo, ¿no? O sea, aquí el tema es que, según esta narrativa, el Estado Islámico, Al-Qaeda y amigos, etcétera, tienen un odio así desmesurado hacia los Estados Unidos, principalmente como el Estado Islámico cree que todos los no creyentes, no fieles deben morir y que todo lo que representa, o sea, Estados Unidos representa todo en lo que está en contra del Islam, ¿no? O sea, toda la sociedad y todo lo que uno ve y relaciona con Estados Unidos está totalmente en contra del Islam. Entonces, esa es una parte. Segundo, los Estados Unidos son conocidos por financiar a Israel en su guerra en Medio Oriente con todo el mundo, lo cual al Estado Islámico pues tampoco les hace muy feliz. Entonces, bajo esta idea, supuestamente, estos personajes necesitan atentar contra Estados Unidos cada que puedan, pues esa es parte de su misión yihadista. Estos son temas que si no han escuchado el episodio anterior, recomiendo que vayan porque hablamos de esto un poquito más a fondo, como para tener más contexto. Esta es la idea que se da a entender. Si nos vamos a escarbar aún más profundo, también existe la idea de que Estados Unidos creó el mismo Al-Qaeda, pero ahí no nos vamos a meter tanto. Ahorita me quiero enfocar únicamente en lo que sucedió el 11 de septiembre. Bueno, entonces, bajo esa idea, eso era suficiente para ir y atentar contra Estados Unidos. Vamos a hablar ahorita de los objetivos originales, porque en el Pentágono no fue tan grave. Digo, o sea, sí murió gente, eso no estuvo cool. Estuvo muy sketchy lo del Pentágono, porque me parece que cuando recién sucedió no salieron imágenes luego. Sin embargo, yo sí encontré imágenes que se ven bastante reales, no lo sé, no estuve ahí. El que se estrelló en medio de la nada en Pensilvania iba hacia otro objetivo, que ahorita vamos a mencionar, porque cada objetivo representaba un símbolo de Estados Unidos, según los terroristas, que tenían que destruir para poder hacer que su misión de Estado Islámico pues funcionara, o sea, destruir esos símbolos que simbolizan todo en lo que el Islam está en contra, ¿no? Como les decía, solo dos de los objetivos que tenían en mente fueron alcanzados, porque originalmente el primer objetivo iba a ser el World Trade Center, el cual vimos que pues sí fue atacado, el Pentágono en Washington, y finalmente su último objetivo que no se logró fue el Capitolio, también en Washington. Lo que pasa es que en ese vuelo, conforme iba pasando el tiempo, cuando secuestran el avión, los pasajeros
pues pueden llegar a contactar de una u otra manera desde el avión con sus familiares, quienes les informan lo que está pasando. De, oye, es que secuestraron mi avión y no sé qué está pasando, lo cual de entrada no es del mejor escenario. Ojalá nunca estemos en un avión que esté siendo secuestrado por ni los yihadistas ni nadie, ¿verdad? Pero... y entonces desde casa les dicen, oye, es que ahorita están secuestrando un montón de aviones, ya se estrellaron 2 en el World Trade Center, está muriendo muchísima gente en Nueva York, se estrelló uno en el Pentágono, nadie sabe qué está pasando. Yo ayer estaba pensando, pobre de la persona encargada del control aéreo ese día, realmente, porque ese debió haber sido el peor día de toda su vida, porque... pues tú nada más llegas a hacer tu chamba de ver a dónde están llegando los aviones y ver que todo vaya bien y ahora resulta que hay un caos, hay como 1000 aviones secuestrados, digo no 1000, pero varios, o sea, con uno creo que es más que suficiente. Les pidieron a todos los vuelos internacionales que se regresaran, no importa si ya estaban llegando, tenían que regresarse al aeropuerto de origen. A todos los vuelos nacionales se les pidió que se aterrizaran donde sea inmediatamente, no importa en dónde estuvieran. Mandaron pues un aviso a los pilotos de que no dejaran entrar a nadie a la cabina porque hay aviones que están siendo secuestrados y pues, o sea, que tengan cuidado con eso. Entonces, toda esta información, digamos que sí pudo llegar un poco a las personas que estaban en el vuelo, que estaba sobrevolando. O sea, este vuelo iba a Washington, me parecía que salió de Nueva Jersey con destino a Washington. Para pronto, las personas que estaban en el vuelo topando la situación allá afuera, diciendo, wow, o sea, lo que están haciendo es secuestrar aviones para estrellarlos en lugares específicos y hay mucha gente que está muriendo. Entonces, pues ahora sí que las personas que están a bordo del avión tomaron la decisión de que en conjunto iban a sabotear, iban a invadir la cabina, pues, donde estaban los terroristas piloteando el avión, iban a sabotear su misión para que no alcanzara ningún otro objetivo, y muriera menos personas. Al final solo iban a morir los que estaban en la tripulación. Digo, la idea original de emergencia que les decían desde la torre de control era como recuperar el control del avión, pues, pero pues no sé ustedes, si yo estoy en una situación así, yo no tendría ni idea de cómo pilotear un avión. Para esto los pilotos ya estaban bastante apuñalados por los terroristas, entonces no había quien piloteara el avión y yo, aunque estuviera ahí picándole y moviéndole, no tendría mucha idea. Entonces, bueno, esa era una posibilidad que posiblemente no iba a suceder. Entonces decidieron solamente sabotearles el plan a los terroristas y viendo todo el caos, los terroristas pues solo estrellaron el avión en medio de la nada. No llegaron al Capitolio, que supuestamente era su objetivo, y murió nada más. O sea, no aterrizó encima de nadie, fue literalmente en un campo vacío y murieron todos los de la tripulación, incluyendo los que tomaron el avión, ¿verdad? Todo esto sucedió durante el mandato del famosísimo presidente George W. Bush, quien se encontraba en Florida al momento de los ataques. Ahorita les voy a platicar cuál es mi entendimiento de cómo George Bush reaccionó ante esta situación. Porque puedes ver la reacción de George Bush ante esta situación, porque en Florida estaba haciendo su chamba de presidente en una escuela primaria o algo así. Entonces estaba ahí como que sentadito en el salón mientras la maestra y los niños hacían cosas, pero lo estaban grabando todo. Ahorita pasamos a esa parte. Tras los eventos, el 7 de octubre del 2001 iniciaría la guerra de Afganistán. Esto es importante, ¿ok? Todo esto desembocó en la guerra de Afganistán, cuyo objetivo sería luchar contra el Estado Islámico y la captura de los perpetradores de los eventos del 9/11. La guerra duró hasta el 2021 y Osama Bin Laden fue asesinado el 2 de mayo del 2011 en Pakistán. ¿O no? Lo vamos a platicar también. Antes de pasar a lo que no nos cuentan y para considerar, la reacción automática de Estados Unidos ante estas cosas, que pues tú dirías, bueno, sí, mucha gente murió, fue totalmente innatural esto, mucha gente que solo estaba viviendo su vida y saliendo a trabajar, terminó muerta de maneras horribles ese día. Y haya sido por la razón que haya sido, los civiles no tenían absolutamente nada que ver.
Después de estos eventos pasaron cosas que ahorita les voy a platicar, que son bastante sospechosas. Pero el simple hecho de que esto haya terminado en una guerra en un país que de entrada ya era vulnerable a comparación de Estados Unidos, pues es la historia de este país desde siempre. Quiero hacer aquí un pequeño recordatorio de que los Estados Unidos, o por lo menos el gobierno de Estados Unidos, es famoso por meterse en conflictos en donde nadie los llamó y donde no están invitados de ninguna manera o en situaciones que a ellos no les tendrían que importar. Y pues tú dirás, no, bueno, pues es que aquí fueron a Afganistán porque pues sí, mataron a un montón de gente, nadie merece ataques terroristas, están respondiendo por el ataque a su nación porque aparte pues eran puntos importantes, etcétera, etcétera. Y pon tú que sí, si nada más fueron a hacer eso, pero no, en la guerra de Afganistán pasaron muchas cosas que en mi opinión creo que no tienen mucho que ver con esta situación, ¿verdad? Como les comentaba, George Bush le avisaron cuando el primer avión se estrelló en la torre norte del World Trade Center, mientras estaba en esta situación de ahorita quiero ponerme, en mi opinión, lo que yo desarrollé después de toda esta información, yo sí creo que este ataque fue intencional. No, esto es mi opinión, no son hechos, solo es como a la conclusión a la que yo llegué después de toda esta información. Ahorita les voy a dar datos fuertes de por qué creo eso. Sin embargo, vamos a pensar. Sí, otra cosa que creo es que creo que la misma CIA y el FBI, quienes investigaron todo esto, ni siquiera estaban informados. Creo que era algo puramente gubernamental. Cuando se le avisa a George Bush del primer avión, su respuesta es: rayos, qué raro y qué mal. Ahorita estoy haciendo mis cosas de presidente en mi escuelita de Florida. Entonces, bueno, voy a acabar aquí mis cosas y ya de aquí regreso a Washington a ver qué procede, ¿no? Todo tranqui. O sea, como que su reacción fue como de: rayos, qué mal que esto está pasando. Anyways, y hay un video muy famoso donde está él así escuchando a la maestra, y la clase y así, ¿no? Y de repente llega su secretaria, así rápido, y le susurra algo al oído. Y la cara de este señor cambia radicalmente. Lo que le susurra al oído es un segundo avión se estrelló contra el World Trade Center. O sea, no solo fue uno, fueron dos. Ahí sí se ve muy sorprendido. A mí me llama la atención por qué reaccionó ante el primer avión de una manera tan tranquila, entre comillas. Y es un poco innegable al ver la expresión facial de este señor cuando le dijeron que sí estaba muy sorprendido por el segundo avión, más sorprendido que por el primero. Y ahorita les voy a platicar el por qué tendría eso que ver, o no lo sé. Es que aquí al parecer hay muchas personas involucradas, pues. Ahora sí, vamos a la sección de lo que no nos cuentan y yo creo que es importante para considerar y que también creo que es un poco extraño que ¿cuántos documentales no existen del 9/11? O sea, ¿cuántas cosas no salen cada año para conmemorar el aniversario? ¿Cuántos documentales, reportajes, etcétera? Y ninguno menciona estas cosas que les voy a decir. Parece que lo están evitando intencionalmente. En julio del 2001, 3 meses antes de los atentados, Larry Silverstein firmó un contrato de arrendamiento por 99 años de las Torres Gemelas. Fue la primera vez que el World Trade Center era de propiedad privada, o sea que le pertenecía a una sola persona. En el contrato de arrendamiento también incluía el seguro de ambas torres. Resulta que Silverstein habría asegurado las Torres Gemelas por ataque terrorista. Que de entrada, pues no lo sé, ¿ustedes asegurarían su casa o sus propiedades por estas cosas? O sea, digamos que hubo un antes y después en la historia del terrorismo a partir del 9/11, ¿no? Entonces no es como que antes de esto se haya visto una catástrofe así, no es como que abundaran tanto este tipo de eventos, ¿saben? Entonces a mí sí me parece curioso que de todas las formas de asegurar tus propiedades de tu World Trade Center, hayas elegido inteligentemente 3 meses antes de que 2 aviones vayan y se estrellen en medio de las torres, las aseguraste por ataques terroristas. Eso digo,
para reflexionar. Esto resultaría en que tras el incidente del 9/11 y el colapso de las Torres Gemelas, Larry Silverstein recibiría el pago de seguro más grande de la historia, siendo de 4.550 millones de dólares. En la historia de los seguros ha sido el pago más alto. Y esto tiene que ver, aquí es cuando entra un poco el tema de los dos aviones, de por qué dos y no solo uno. Pues aquí la cosa está así. Resulta que este señor, tras la caída de las Torres Gemelas, abogó por sí mismo que fue no solo un ataque terrorista, fueron dos, porque fueron dos aviones y se estrelló cada uno en cada torre. Entonces digamos que el pago del seguro se duplicó. Es por eso que, o sea, el señor se hizo muy millonario, más de lo que ya era después. Lo cual tú dices, ok, este señor asegura las torres que acaba de adquirir 3 meses antes por ataques terroristas. Y estos ataques terroristas resulta que lo hacen bastante millonario después. Ok, pero no termina ahí. Larry Silverstein desayunaba todos los días en el restaurante Windows of the World, que era el restaurante que estaba ubicado en el piso 106 de la torre norte del World Trade Center. Esto es importante mencionarlo porque hay que considerar que en el World Trade Center no eran nada más las personas que trabajaban ahí. Como había un restaurante, o sea, bueno, sí eran las personas que trabajaban ahí, pero no solamente en las oficinas, estaban los meseros, los cocineros. Me parece que había cantantes, de las señoras que se ponen a cantar en medio del restaurante, cosas así. Y como era un restaurante público, aunque tú no trabajaras ahí, pues podías ir. Entonces había de todo allá adentro. O sea, simplemente era un establecimiento de oficinas normal, pues, que de los muchos que tenemos en todos lados. O sea, obviamente iba a resultar en una catástrofe horrible, ¿verdad? Pero bueno, retomando. Como les decía, este señor desayunaba ahí todos los días, sin excepción. Y casualmente, 2 de sus hijos también trabajaban en las torres. Pero el 11 de septiembre del 2001... Silverstein canceló su reservación en el restaurante. A última hora, el mismo día, cancela su reservación porque tenía una consulta de emergencia en el dermatólogo. Esto debió haber sido muy temprano, realmente, porque como vieron, los acontecimientos pasaron en la mañana. Entonces imagínate que tú desde muy temprano te levantas, no sé, son las 6:30, 7. Y de la nada tienes una consulta de emergencia con tu dermatólogo, mágicamente. Entonces tienes que ir, o sea, eres el dueño del World Trade Center, pero aún así tienes que ir y cancelar tu reservación. O sea, hubo varias cosas así que digo, extraño, porque el dude iba todos los días y ese mero día a las 7 de la mañana le sale una consulta dermatológica de emergencia? Suspicious, es todo lo que voy a decir. Y casualmente, como les comentaba, 2 de sus hijos trabajaban ahí. Y ese día de todos los días llegaron tarde. O sea, llegaron ya cuando todo estaba desplomándose. Y ahí dijeron, ay, rayos, si hubiera llegado tantito antes hubiera estado ahí. Pero me parece como, ¿por qué los 2 hijos de este señor? No lo sé, estos sí son hechos que me parecen coincidencias preocupantes. No lo sé. A las 5:20 de la tarde del día de los ataques, o sea, ya digamos que lo peor, entre comillas, ya sucedió, entre comillas, el edificio conocido como el edificio 7 del World Trade Center, que era como un edificio más chaparrito que estaba al lado de las torres, colapsó, se desplomó por completo, pero sin impacto alguno. O sea, ahí ningún avión se estrelló, ahí no pasó nada. Bueno, obviamente ahí la gente puede pensar, ok, se acaban de desplomar, que ahorita vamos a hablar de que se desplomaron 2 torres por un impacto de 2 aviones en los pisos más altos, que tampoco tienen mucho sentido. Sin embargo, pongan ustedes que en ese momento la lógica te dice, abajo hay un caos, hay un montón de polvo, se está incendiando todo el mundo está muriendo, o sea, igual y por toda esta inestabilidad y pues por todo el caos y fuego que sucedió dentro de las torres y afuera y todo alrededor, pues algo debió haber sucedido que hizo que el edificio chiquito de al lado se haya desplomado.
ya ha habido varios arquitectos que han dado pues ciertas explicaciones, ¿no? De no, bueno, igual pudo haber pasado así y así, pero al día de hoy nada ha sido confirmado, pues. O sea, nadie te ha podido decir exactamente qué es lo que podía ser que el edificio 7 se haya derrumbado solo de la nada, sin tener un impacto de nada. Hay suposiciones, como que forzadamente están intentando encontrar las razones de cómo se pudo haber dado, pero no hay una que te diga, no, bueno, esto tiene sentido, fue así, fue por estas cosas, esos temas de la estructura, de los materiales usados en el edificio, lo que sea, nadie lo ha podido explicar. O sea, quedó así como de, bueno, sí se desplomó, quién sabe por qué, pero pues muchas cosas estaban pasando, entonces pudo haber sido cualquier cosa. Pero a la hora de realmente indagar cuál fue la razón, no han llegado al día de hoy a ninguna conclusión, lo cual a mí me parece algo sospechoso. Se ha discutido desde aquel día que para que ambas torres se desplomaran de la manera en la que se desplomaron, a pesar de los impactos de ambos aviones, se necesitaría ayuda extra de explosivos u elementos de esta naturaleza. Ahora creo que tenemos que hablar de la segunda explosión en la Torre Sur. Ok, la primera torre en ser impactada fue la Torre Norte, ¿no? Minutos después fue impactada la Torre Sur. Y casi inmediatamente después de que el primer impacto en la Torre Sur, o sea, ves el avión, se estrella contra la torre. Y de la nada ves que se desploma, o sea, hay una explosión en pisos abajo de donde se impactó el avión en la Torre Sur. Lo cual no se entiende bien por qué. Vi una entrevista de me parece, no era arquitecto, pero digamos que conoce las estructuras de los edificios. Discúlpenme, no me acuerdo cómo se llama esta profesión. Pero este señor te explicaba forzadamente, como que él no entendía cómo es que hubo una explosión extra en medio de la segunda torre después de que se estrelló el avión en muchísimos pisos más arriba. Explicando que quizás las estructuras de hierro internas de la torre, por el calor de la explosión y demás, se pudieron haber como que, ¿cómo decirlo? No derretido, se hubieran como... estaban soldadas, dejaron de estar soldadas. El punto es que tampoco te pueden explicar por qué hubo una explosión de la nada en pisos más abajo de la Torre Sur después del impacto del segundo avión. Nadie te ha sabido explicar qué pudo haber pasado ahí. Y para que ambas torres se desplomaran, a pesar de que se hayan estrellado los aviones, y ahora sí que los invito a meterse a YouTube para ver las imágenes del momento, porque hay muchos videos, o sea, literalmente fue en medio de Nueva York, la gente estaba viviendo su vida tranquila y normal, o sea, es como si aquí de repente vas por la vida y un avión se estrella contra la Torre Latino, ¿no? O sea, es algo que mucha gente notaría, todo el mundo estaría grabando, e incluso siendo el 2001, mucha gente estuvo grabando. Entonces, hay 1000 videos donde pueden ver cómo se dieron los avionazos y van a ver la explosión de la nada en pisos de abajo. Quiero que si tienen la oportunidad, cuando sea que puedan, de ver ese video, verán que sí dices, ok, o sea, por misma física y lógica, y tal vez seas como yo y tú dirás, bueno, yo no sé nada de edificios, ni nada de explosiones, ni nada de esto, pero no lo sé, simplemente está raro. Y esto de que para que ambas torres se desplomaran de la manera en la que lo hicieron, se necesitaran explosivos extras y no era suficiente con el impacto de 2 aviones, es un tema interesante, porque a la hora de realizar la investigación en el área de la catástrofe, se encontraron restos de nanotermita, que es un polvo explosivo, pero además es de uso militar, no es como de que todo el mundo lo tenga. Y lo más interesante de esto es que eso sí es un hecho. Sí se encontró polvo de nanotermita, yes, sí, pero nadie lo investigó, como que se quedó ahí. Fue como de, ¡ay, qué raro! Bueno, sigamos llorando por los muertos, ¿no? Lo cual dices, o sea, sí, fue un momento muy triste, pero... Y esto no lo ves ni en los documentales ni en ningún lado. Entonces nada más encontraron polvo explosivo de la nada y ahí quedó. Y ya nadie quiso indagar y todos se hicieron bien güeyes hasta el día de hoy.
Lo cual también me parece bastante sospechoso. Y esto podría ir de acuerdo a la tercera explosión de la nada en la Torre Sur. Y estamos como intentando conectar los cables, ¿ok? No estoy diciendo que esto es lo que haya sucedido, pero con toda esta información, pues uno relaciona las cosas, creo yo. El 9/11 resultó, como ya habíamos comentado, en la guerra de Afganistán, con la justificación de responder por los ataques terroristas en territorio estadounidense. Pero la realidad de esta guerra parece ser bastante diferente. O sea, pongan ustedes que sí estaban ahí dizque buscando a los terroristas y a las personas que tuvieron que ver con esta situación. Pero más que combatir a los terroristas en sí, las tropas americanas decidían invertir más su tiempo en atacar civiles, torturar prisioneros de manera ilegal, ¿sabes? O sea, y aparte hubo varios casos que dizque para sacarles información de este tema, de los ataques del 9/11 u otros ataques que tengan planeados en el futuro o lo que sea, supuestamente el gobierno de Estados Unidos autorizó métodos de tortura que en otras situaciones serían considerados como que ilegales, solamente por este tema. O sea, digamos que siguen siendo ilegales, nada más que se les dieron chance allá por la situación, pero pues eso también está como en discusión, o sea, abre debate dentro del tema de los derechos humanos, pues. Y además hicieron otras prácticas de tortura en las cárceles de allá, bastante deplorables. Hay fotos de los militares norteamericanos que estaban tomándose fotos así, selfies bien felices con los cuerpos de los hombres torturados y cosas muy extrañas, ¿saben? Que ni siquiera a uno que le gusta lo macabro y lo grotesco le encuentra mucho sentido. Eso es como, o sea, está extraño, pero bueno. Entonces cometieron bastantes crímenes en contra de la humanidad y personas que tampoco tenían nada que ver, porque también ejecutaban personas sin autorización judicial, o sea, personas a las que decían, ay, sí, tú seguro eres terrorista, y no lo sometían a ningún proceso, a ningún juicio, a ningún nada, y lo ejecutaban porque les parecía que sí, lo cual también, pues, no es como lo más correcto, digámoslo así. Y además también colaboraron con los productores afganos de opio. Digo, les dejo eso ahí. Todo esto son hechos. Just saying. También se hicieron los más millonarios, porque los gringos, o sea, no es de a gratis que se quieran meter en todas las guerras del mundo y se quieran meter en todos los conflictos donde nadie los invitó, porque siempre sacan provecho, siempre, desde el inicio y la creación del país ha sido así. Esta no fue la excepción. Al contrario, de hecho, la guerra en Afganistán ha sido la guerra más cara en la historia bélica, pues, lo cual es mucho decir. Otra de las razones para la ocupación sería luchar contra los talibanes, ¿no? Y al final de la guerra, en el 2021, el gobierno talibán regresó a Afganistán casi de manera inmediata. O sea, fue todo para nada. O sea, sí, qué padre toda la idea, pero al final, y como que ya no hubo mucho pero, ¿no? Sacaron a los talibanes, regresaron los talibanes y ya luego fue como, bueno, ya estuvimos aquí peleando como 1000 años. Entonces, también, no sé, para considerar, de esto sí hay varios documentales, de personas exhibiendo los crímenes de guerra de Estados Unidos, porque a Estados Unidos les encanta exhibir los crímenes de guerra de todo el mundo, de todas las guerras, de todos lados, pero lo hacen como si ellos fueran unos santos, ¿no? Con sus películas de Steven Spielberg, donde sale Tom Hanks y Brad Pitt salvando a todos en Francia en la Segunda Guerra o en donde sea, son los que llegan y salvan al mundo. Bueno, la realidad es muy diferente, también son unos cerdos en la guerra, también han cometido un montón de atrocidades y también han cometido un montón de crímenes de guerra por los cuales se hacen súper güeyes, siempre. Y esto también son hechos. Ahora vamos a tocar el tema de la muerte de Bin Laden, porque ahí también estuvo muy raro el asunto. El presidente Barack Obama fue quien anunció el asesinato de Osama Bin Laden. De hecho, también pueden ver el video donde está ahí muy feliz en su oficina diciendo, le voy a anunciar a the American people que ya matamos al líder de Al Qaeda. Que por cierto, durante la operación, esta operación obviamente estuvo planeada con anticipación. Ahorita les voy a contar los
los temas que son un poco sospechosos de esta planeación de operación, ¿verdad? Y durante la operación llamada Lanza de Neptuno, porque ahí se llamaba, o sea, es el nombre de la operación para ir a asesinar a Bin Laden, o sea, hubo un live stream donde el presidente y amigos pudieron ver qué estaba pasando. Entonces hay fotos de Obama ahí viendo qué pex. Pero hay muchas cosas que no tienen sentido del asesinato de Osama Bin Laden. Como les decía, Obama anunció el asesinato de Bin Laden, líder de Al Qaeda, el 2 de mayo del 2011. Pero el gobierno de Estados Unidos prometió la existencia de la foto de su cadáver. Ellos dijeron, tenemos fotos de este güey muerto. Si existen, afirmativo. Pero nunca la sacaron al público. Jamás. Su excusa era que era muy gráfica y que esto podía causar más ataques terroristas, porque mataron a Bin Laden y los demás lo iban a ver. Lo cual no tiene sentido porque en su historia han expuesto fotografías de otros líderes asesinados de manera bastante fea, bastante gráficas también, y ahí no hubo problema. Ahí sí las podemos sacar al internet, no importa si esto significa más ataques terroristas. Me parece interesante como con otros líderes sí, no hay tema, y con él no. Y además, en la media se empezó a circular una foto de un supuesto cadáver de Bin Laden. Solo que esto en realidad era un Photoshop de un cadáver de alguien más con algunas fotos de este señor. Al final salieron como, o sea, todo el truco del Photoshop. Lo cual también está muy raro porque salió en varios noticieros oficiales y pues tú dices, se supone que es un noticiero medio respetable, pues chequen sus fuentes porque exponen una foto photoshopeada. O sea, a ver, ahí no había inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, ahí no podían hacer cosas más locas. Literal, era bastante obvio el Photoshop y lo exponen como si fuera la foto real del cadáver de Bin Laden. Otro tema aquí es que este señor estuvo refugiado mucho tiempo en Pakistán, pues. Y se supone que los gringos desde hace mucho tiempo, o sea, fueron casi como 10 años después de los ataques del 9/11, ya sabían que estaba en Pakistán. Pues ¿por qué no fueron por él como 1000 años antes? O sea, también es otra cosa. Y tú podrás decir, bueno, es que no podían solo ir y entrar y matar a todos, tenían que planearlo y no sé qué. Literalmente eso fue lo que pasó. Llegaron, entraron y mataron a todos. O algo que también está muy sospechoso es que supuestamente arrojaron su cuerpo al mar inmediatamente después de asesinarlo. Para honrar las tradiciones islámicas. Aquí hay 2 puntos. Literal fuiste a matar a un güey que según tú ocasionó la muerte de 1 millón de personas en tu país y que es una persona horrible y es un asesino y de por sí tú eres un ser racista que odia a los musulmanes y ahora resulta que cuando matas al peor de todos según tu criterio tienes que honrar sus deseos islámicos. Eso no pasa, o sea, eso no sucede, nadie pensó en eso en el asesinato de nadie anteriormente. Y segundo, o sea, pon tú que en ese momento tuvieron, o sea, les habló Dios y tuvieron un momento de inspiración y dijeron, no, sí, ok, ya lo matamos, le disparamos en la cara, disparamos a una de sus esposas, a su hijo, matamos a todos, pero aún así le debemos respeto y tenemos que enterrarlo bien, pero según el Islam hay que aventarlo al mar. Entonces hay que hacer eso. Pues no, resulta que esto no es requisito del entierro en el Islam para nada. Al parecer en situaciones demasiado extremas puedes aventar a un cadáver al mar. Y esto fue refutado por muchos líderes islámicos en el mundo. Porque cuando salieron a decir esto, todos estaban como de, excuse me, eso no es cierto, ¿de qué estás hablando? O sea, entonces, no lo sé. Para mí eso también es sospechoso, yo creo. Al contrario, de hecho yo siento que tal vez lo correcto hubiese sido llevarse el cadáver. Miren, yo tampoco sé nada, ¿no? Pero si yo fuera el presidente, quizás sería como, lo quiero verlo yo, para que no me traigan aquí a un nadaqueveriento que ni siquiera es él y quedemos como payasos. Pero, pues, who knows, ¿no? Aquí la cosa es que existe la teoría, así como existe la teoría de que Elvis vive
en una isla con Michael Jackson y Arnulfo y Walt Disney, a quien descongelan cada noche para que salga a dar el rol, pues en esa isla también puede estar Osama Bin Laden, porque existe la teoría de que como Estados Unidos fue el mismo que creó Al Qaeda para poder hacer todo este desmadre del que estamos hablando ahorita, pues que Osama Bin Laden estaba siendo patrocinado por los mismos Estados Unidos. Entonces igual le dijeron, bro, ¿sabes qué? Ya necesitamos matarte porque, pues porque ya, ¿no? Necesitamos entregarle a la nación la gran noticia de que te moriste. Pero no te preocupes, vamos a hacer todo un circo, un show, una operación, y tú ya te vas a tu casa en las Bahamas, te operamos la cara, no hay pedo de nada, y ya, y fin de la historia. Esa es una teoría. Ahí sí no les puedo decir que sea mi opinión. Es una teoría que sé que existe, sí es muy conspirativa. No le estoy diciendo que Osama Bin Laden esté vivo. Sin embargo, sí le estoy diciendo que hay muchas cosas sospechosas alrededor de su muerte, incluyendo que durante la operación de Lanza de Neptuno, una de las cosas que consideraban sospechosas eran que destruyeron su propio helicóptero. Llegaron en helicóptero, luego lo mandaron a volar y dicen, ¿por qué harían eso? Y su justificación, en mi opinión, si tiene sentido, era para que la tecnología norteamericana no cayera en manos enemigas, lo cual dices, bueno, va. Ahora, lo que no entiendo es que eran pocas personas involucradas en esta operación. Si querías que fuera discreto, no ibas a mandar como a 20 gentes, ¿verdad? Entonces, pues mandaban a un grupo de personas que estuvieron ahí, que lo vieron todo, que vivieron todo minuto a minuto, y ninguno, o no se acuerdan bien qué sucedió, lo cual dices, el PTSD, el trauma, o igual y estuvo muy horrible ese día, que no lo dudo, porque tuvieron que matar niños y mujeres, etcétera, pero a la hora de contar cómo fue el matar a Osama Bin Laden, o sea, de que ya llegamos y lo encontramos y le disparamos así y así, las personas que estaban ahí en ese momento, todos cuentan una historia diferente. Nadie se puso de acuerdo. Unos dicen que fue de esta manera, unos dicen que llegaron y le dispararon luego, otros dicen que llegaron y usó a sus esposas de escudo, otros dicen otra cosa, lo cual siempre es sospechoso, porque si todos estaban ahí viendo qué estaba pasando, cuentan cosas distintas. Just saying. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que yo quería eliminar toda la información que yo sabía de esto para poder desarrollar una opinión más objetiva, menos conspirativa, menos hater de los Estados Unidos, sino más realista. Sin embargo, con todo esto que les digo, en esta investigación omití por completo otras características de los eventos extrañas, pero que sí tienen explicación, que con el tiempo sí las han podido decir, bueno, es que esto pasó por tal cosa y fue de esta manera, y que ya es nada más especulación extraña. Aquí sí son cosas que son hechos que al día de hoy nadie te ha podido explicar qué pasó. Y a mí me parece muy extraño. Mi opinión personal, que me atormenta un poco, no me atormenta porque pues, no tengo nada que ver, sin embargo, el ver ese memorial, porque es un memorial fuerte. Las fuentes no son así como fuentes bonitas, Jardín de Versalles, no. Las fuentes de entrada es como si todo el agua se fuera a un vacío. La verdad no sé bien describirlo, pero sí es una sensación medio fuerte. Ahorita vamos a hablar, para cerrar este episodio, ahora sí, con lo que nos importa, que son los muertos. Me parece un poco fuerte que sí, fue una situación que causó muchísimo dolor. Y haya sido por la razón que haya sido, hayan estado las personas detrás de esto que hayan sido, si fueron los mismos Estados Unidos, si fueron solamente los yihadistas, haya sido la persona que haya sido, sí fue un acto atroz contra la sociedad y los civiles, yo creo. Yo recuerdo que estaba hablando de esto con mi novio, estábamos platicando de estos temas ahora que regresé de Nueva York, porque regresé un poco impactada de esto, de realmente si ellos lo hicieron, llegaron y encima ponen un memorial. Y me dijo, bueno, es como aquí en México, ¿no? Digo, no sé de dónde me están escuchando, pero yo vivo en la Ciudad de México y aquí los temblores son desgraciadamente algo comunes, y a través de nuestras vidas hemos vivido temblores horribles que se han llevado la vida de muchas personas. Y él me dice, pues aquí en cualquier momento sabes que vas a temblar, nada te va a avisar o te vas a enterar en cuanto está sucediendo. Sí y no, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero el tema del 9/11 es que
pues yo aquí sé que en cualquier momento puede temblar, ahorita, mientras estoy grabando este episodio, y pues es algo que sabemos que puede pasar. Sin embargo, en ningún momento del día estoy pensando, ay, si ahorita llega un avión y se estrella en contra del estudio de grabación, o sea, no es como que el temblar puede suceder, sí. El que un avión se estrelle en mi cara es un poco menos probable, entonces obviamente es aún más choqueante. Algunas de las imágenes que más me han impactado del 9/11 es las clásicas de los saltadores, bueno, en inglés les dicen jumpers. Pues sí, las personas que saltaron del World Trade Center, de las ventanas. Y entonces tú imagínate, quiero que se pongan en esta situación. Tú eres una persona que te levantas en la mañana, te desayunas tu café, tu bagel, vas caminando, te subes al metro, vas a la chamba, todo normal, así como cualquier persona que se levanta a ir a trabajar todos los días. Y eso es a las 7. Y a las 8:40 estás decidiendo si prefieres morir por ser consumido por el fuego de la explosión o morir saltando al vacío desde el piso 102. Entonces, piénsenlo, de un día totalmente normal al llegar al punto de tomar esa decisión, por cosas que ni sabes qué está sucediendo. Fue un caos absoluto, porque incluso para los civiles, en cuanto llega un segundo avión en las torres, en cuanto sale la noticia del avión en el Pentágono, dices, ¿qué está pasando? Ahora nos van a llover aviones, o sea, empieza a volar tu imaginación, o sea, el caos. Ese es un poco el objetivo del terrorismo, y es lo que se los comentaba en el episodio anterior. Más allá de la muerte, es el caos, es el causar miedo y terror de no sabes qué va a pasar, si ahora me va a explotar aquí o acá. Entonces, quiero que pensemos, están los políticos con sus intereses, pero ahora piensen en las personas que solo estaban viviendo su vida. Piensen en las personas que tenían a un familiar ahí, y nada más estabas viendo en las noticias cómo la chamba de tu vato, de tu chica, se está prendiendo en fuego y están lloviendo aviones. Pues, ¿qué haces, no? Creo que hay muchas llamadas de este día muy desgarradoras. Escúchenlas si quieren, hay varias en YouTube, pero pues ahora sí que bajo tu propio riesgo. Y al final yo creo que este episodio, más que hacer highlight en las intenciones de su gobierno todo feo, que a mí me cae mal, y los yihadistas y el Estado Islámico y a quien ustedes quieran por su forma de pensar o cómo hayan tomado esta información, antagonizar de estos eventos, creo que lo importante es hablar de las personas que perdieron la vida, ¿saben? Porque fueron muchas, y les digo, tú estabas viviendo tu día normal y tranquilo y de repente se estrella un avión en la cara o te tienes que aventar al precipicio. Entre otras miles de muertes horribles, porque esto incluyó a personas que intentaron ayudar, a los civiles que solo estaban abajo. Ahorita les voy a dar un poco más de detalles, porque creo que lo importante de mencionar es las personas que fueron afectadas por esto cuando no tenían nada que ver. En el World Trade Center murieron un total de 2,753 personas, 2,192 civiles, 343 bomberos, 71 policías y 147 pasajeros y tripulantes de ambos vuelos. En el Pentágono murieron 184 personas, 125 personas que estaban dentro del Pentágono o estaban trabajando en el Pentágono, y 59 pasajeros y tripulantes del avión. En el vuelo de Shanksville, Pensilvania, que la verdad también shoot out a los tripulantes que decidieron intervenir en la operación de los terroristas, porque decidieron que tal vez valdría la pena. Una vez que estás ahí te vas a morir, porque incluso mandaron aviones militares para cazar a estos aviones que seguían en el aire. Pero ¿para qué mandas aviones militares? Pues para derribar los aviones, ¿no? Porque están tripulados por terroristas. O sea, de cualquier manera te vas a morir. Realmente si tú estabas en un vuelo secuestrado con este objetivo, no, o sea, el sobrevivir era muy difícil, y con eso en el plato, aún así tomaron la decisión de que mejor sabotear de cualquier forma se van a morir a que murieran más personas, ¿no? Eso fue como un acto de empatía que ya no vemos mucho últimamente. Murieron los 40 pasajeros que estaban en el vuelo y ya. Murieron personas originarias de 90 países.
o sea, fue una catástrofe ya internacional porque afectó pues a mucha gente de muchos lugares distintos. Y años después de la caída de las Torres Gemelas, más de 4,000 personas han fallecido debido a las enfermedades causadas por los polvos tóxicos del World Trade Center. O sea, pues por todo, o sea, la contaminación que produjo el accidente. Entonces, cada año crecen más el número de víctimas. Realmente es imposible saber cuántas personas exactamente fallecieron durante el ataque a las Torres Gemelas, ya que varios cuerpos fueron desintegrados por completo por el calor extremo y la presión del colapso. Esto también es un tema un poco triste que no vemos. Bueno, no, sí, hay muchas catástrofes que se dan a esto, no significa que esté bien, pero miren, tópense estas estadísticas y datos fuertes. Solo 293 cuerpos fueron encontrados. De toda esta gente que acabamos de mencionar, solo completos se encontraron a 293 personas moridas, mientras el resto solamente fueron fragmentos de hueso, piel, dientes, etc. O sea, tenías que ir recogiendo pedacitos de personas. Y por lo mismo, más de 1,100 víctimas nunca han sido identificadas. Muchos familiares no pudieron realizar entierros, ya que les entregaban en cajas fragmentos del fallecido y no cuerpos completos. O sea, te entregaban así hojuelas de la persona, lo cual imagínate cómo debe ser para ti. Digo, el muerto ya está muerto, ya le vale, pero tú ni siquiera tienes el cuerpo de tu marido, esposa, papá, novia, amiga, prima, etcétera. 1,000 personas que estuvieron ahí, te dan cajitas con dientes. O sea, imagínate, eso está aún peor, ¿no? Al día de hoy, o sea, right now, as we speak, mientras hablamos y mientras escuchas este podcast, hay 20,000 fragmentos humanos no identificados esperando en algún refrigerador somewhere, esperando a que la tecnología avance lo suficiente para que se puedan identificar más personas. En total, hubo 1,106 personas que son catalogadas como desaparecidas. Apenas en el 2023, casi ayer, bueno, fue hace 2 años, pero para mí es muy hace poco, ¿no? Fueron identificadas 2 víctimas más. A lo que voy con esto, a mí lo que me pareció más fuerte, esta es ya mi reflexión personal. Esto causó demasiado dolor, demasiada muerte innecesaria, demasiada interrupción de vida, como me gusta decirle a las muertes que no son decididas por nada más que efectos externos. Ahora imagínate que con toda esta información que ha ocultado, bueno, ni siquiera ocultado, o sea, está ahí al alcance de todos, simplemente no está expuesta, pues, del gobierno. Imagínate tú ser alguien que perdió a alguien de esta manera tan horrible, ya sea como pasajero de los aviones, ya sea como bombero que intentó ir a ayudar gente y se sacrificó por el bien mayor, ya sea como que era mesero en el restaurante o simplemente era el que hacía las copias en alguna de las oficinas. Y resulta que toda esta muerte, o sea, ahora, no sé, te entregan el cuerpo de tu papá en pedacitos. Tienes un par de dientes y un pedazo de piel o de hueso y todo solamente por el interés gubernamental de irse a una guerra innecesaria para sacar mucho varo. Al final, algo que era tan importante para ti y una persona a la que tú amabas mucho tuvo que morir de manera horrible por interés del gobierno. Y esto no es exclusivo a Estados Unidos, ¿verdad? Digo, esto sería una historia de no terminar nunca, pero ciertamente es algo que vemos todos los días, todo el tiempo, de gobierno haciendo cosas horribles y luego haciéndose los suecos de no, esto no fue como pasó y no sé qué. Mi país es un gran ejemplo de esto, como mis compatriotas ya sabrán, entre muchos otros. Entonces, quería compartirle esta reflexión y sentimiento extraño que tuve estando en el memorial. Por desgracia, no pude ir al museo porque cerraron justo cuando llegué y posiblemente hubiera tenido otra información interesante que compartirles. Sin embargo, intenté hacer esta investigación de la manera más objetiva y más realista posible. Les digo, quiero decirles que todo lo que les comparto sí son cosas reales, que no han sido clarificadas, pero no son como cosas raras, conspirativas de Reddit, ¿verdad? Así que se los dejo a ustedes a que desarrollen su opinión. Está chistoso porque es un tema muy viejo, ¿no? Del que ya se ha hablado bastante todo el tiempo. O sea, cuántos memes no hay de esto y así, ¿verdad? Pero creo que era importante pues mencionarlo un poco, refrescar un poco este tema.
exponer un poco la posible realidad. Y pues se los dejo en sus manos a que ustedes desarrollen su opinión al respecto. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Muerte Curiosa. Si no nos siguen en YouTube, por favor, suscríbanse. Por favor, díganle a sus amigos, a sus enemigos que se suscriban también. Síganos en Instagram, @muertecuriosa. En TikTok también, estamos como @muertecuriosa. No tenemos Facebook, no busquen nada en Facebook. Si hay algo de Muerte Curiosa en Facebook o de mí, como Matilda Ávila o Matilda la Muerta, todo es falso. Aquí somos anti-Facebook. Y si me quieren seguir a mí y a mi trabajo como tatuadora, estoy como Matilda la Muerta en Instagram. Y nos vemos en su próximo Martes de Muertos. Espero lo hayan disfrutado y que tengan una gran y grotesca semana.